Buenas tardes. El tema del que hablaremos hoy es de desarrollo económico concentrador del ingreso. Eh, la desigualdad en la distribución del ingreso ha sido ocasionada por la dependencia de la economía, el carácter fluctuante de la ocupación y del ingreso y los desequilibrios que se dieron a lo largo de los 30 años que analiza el autor. Esta desigualdad ha reducido el poder de compra de grandes sectores de la población y eso es lo que ha frenado el desarrollo. Sabemos que para 1970, de acuerdo al autor, la redistribución del ingreso y el mercado interno fueron los principales problemas del desarrollo que se generaron por la mala política económica. Ya a partir de 1958 se dio una disminución en la inversión pública y privada, así como un crecimiento constante de la población. No se tuvo una política fiscal redistributiva y pues esto ocasionó que se tuviera una disminución en el ingreso real per cápita, así como también una disminución en su crecimiento y por lo tanto en el desarrollo. Desafortunadamente, no se dio un crecimiento estable en esas últimas 3 décadas y se dio una mala distribución del ingreso que se concentró en pocas manos. La mala distribución del ingreso se expresa en dos fenómenos económicos que son evidentes. Primero, el desarrollo económico. Este se concentró en extensiones geográficas reducidas del país, lo que creó grandes desequilibrios regionales, donde se tienen zonas con un alto desarrollo económico, pero de igual manera zonas deprimidas que sufren atraso. Y el número dos es el desequilibrio estructural. Este se manifestó en un gran atraso de la agricultura de temporal y por lo tanto de todos los sectores de la población que están conectados con la misma. Vamos a ver cómo se manifiesta la mala distribución del ingreso. En México, a partir de 1940, se ha generado una distribución del ingreso nacional donde el 70% de este ingreso derivado de utilidades y propiedad se queda en manos de los empresarios. De acuerdo con la CEPAL, para 1970 a México le correspondía la distribución del ingreso más desigual. El 5% de la población con el ingreso medio más alto era 32 veces superior al ingreso del 20% de la población más pobre. Por otra parte, el 50% de la población más pobre recibía solamente alrededor del 15% del ingreso total. De acuerdo con el censo de 1970, 12.995.000 habitantes formaban la población económicamente activa. O sea, era el 26.86% de la población total del país. De esta población económicamente activa, el 39.5% se ocupaba en actividades primarias y produjeron el 11.6% del PIB. En cambio, en la industria, el 22.9% de la población ocupada produjo únicamente el 34.3% del PIB, lo que equivale a un producto 5 veces superior al de los trabajadores del sector primario. En palabras del autor, no puede negarse que la revolución trajo grandes beneficios para los sectores más numerosos de la población y mejoró el nivel medio de vida de las grandes mayorías, pero es importante señalar que la falta de una verdadera planeación del desarrollo económico pues ha canalizado gran parte de estos beneficios que fueron derivados del progreso hacia muy pocas manos. Bien, eh, el desarrollo económico a partir de 1940 se ha realizado mediante el conocido expediente del ahorro forzoso, o sea, transfiriendo ingresos de los trabajadores a los empresarios y de los sectores de ingresos fijos
a los sectores de ingresos variables. Si examinamos la distribución del ingreso por factores, veremos que el trabajo, después de disminuir su participación en 1950 a 23.8% del Producto Nacional Bruto, aumenta levemente a 28.7% en 1960, que es un poco inferior al nivel de 1940, que era de 29.1%. Su participación se ha mantenido invariable en los últimos 20 años que se están analizando. En cambio, las utilidades muestran un aumento de 1940 a 1960 y los ingresos del capital pues siempre se han mantenido más altos que los ingresos del trabajo. El 76% de la población económicamente activa participó de 1964 a 1965 del 7% del ingreso. En cambio, el 0.3% de la fuerza del trabajo con ingresos mayores de 10,000 pesos mensuales participaban del 54.9% del ingreso. El sector rural lleva la peor parte en la distribución del ingreso. En 1958, el 25% de las familias del medio rural obtuvieron ingresos de 201 a 300 pesos mensuales. En cambio, en el sector urbano, el 21% de las familias obtuvieron ingresos de 1,000 a 2,000 pesos mensuales. Bueno, la mala distribución del ingreso está ligada con los desequilibrios regionales del desarrollo económico. En un estudio que menciona el autor, se analizaron 11 zonas de la República según el grado de desarrollo económico, de acuerdo a varios indicadores. Uno de ellos fue el ingreso medio mensual por trabajador en 1960. El ingreso medio por trabajador entre 323 y 535 pesos mensuales se encontraba en aquellas personas que tenían un desarrollo económico medio inferior, bajo, muy bajo e ínfimo y representaban el 60.6% de la población total. Las zonas donde hay trabajadores con un ingreso mensual entre 323 y 436 pesos se clasificaban con desarrollo bajo, muy bajo e ínfimo y representaban el 52.8% de la población total del país. Toda esta población puede clasificarse como población del sector rural. Las zonas de desarrollo muy elevado y elevado, con un ingreso promedio por trabajador de 761 a 91.3, perdón, a 913 pesos mensuales. En 1960 comprendían el 39% de la población total del país y pertenecían al sector urbano. La localización geográfica y de la población más rica del país la encontramos principalmente en las entidades del centro y del norte. La población más pobre se encuentra sobre todo en las regiones montañosas y áridas en el sur y en el sureste, así como también en el Golfo de México. De acuerdo al Banco de México, para 1970 existe una zona crítica del país formada por 7 entidades, que son Estado de México, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca. En estos estados, el ingreso medio por ejidatario en la zona no llegó a igualar en 1960 el salario mínimo urbano medio del país, alrededor de 8 pesos diarios. Entonces, bueno, pues constituye la cuarta parte de la población del país. Se trata de la población ocupada en actividades primarias. El 66.93% se dedicaba a esas actividades y solo el 33.97% se dedicaba a actividades urbanas.
Los campesinos eran pequeños ejidatarios con menos de 5 hectáreas, cuyos ingresos en promedio resultaban equivalentes a la tercera parte de los que obtienen los ejidatarios del país. La extensión que cultivaban era insuficiente para satisfacer sus más elementales necesidades. Mientras los campesinos del resto del país disponían de 6.47 hectáreas de labor per cápita. Los de la zona solo contaban con 2.7 hectáreas y los rendimientos que obtenían pues eran muy bajos y esos rendimientos correspondían a la tercera parte de lo que obtienen los campesinos del resto del país. Bueno, la conclusión del autor es que los fines de una nueva política de desarrollo económico deben orientarse a la redistribución del ingreso para mejorar el nivel de vida de la población y así ampliar el mercado interno. En 1982, la economía mexicana experimentó una crisis que interrumpió el largo periodo de crecimiento sostenido que se venía dando desde 1933. A lo largo de la década de los 80, el país vivió una etapa de estancamiento y en algunos sectores de descenso productivo. Esto fue acompañado por elevadas tasas inflacionarias, enormes déficits fiscales, crisis agudas de las balanzas de pagos, un acelerado crecimiento de la deuda externa, una contracción de la actividad económica. Bueno, toda esta situación se tradujo en un detrimento considerable de las condiciones de vida de la población. Los salarios se redujeron de manera significativa en términos reales, la pobreza aumentó y pues el bienestar de la población se deterioró severamente. El diagnóstico de las autoridades económicas de esa época fue que los desequilibrios macroeconómicos se debieron al exceso de intervencionismo estatal, la sobreregulación y el incremento desmesurado del gasto público y de la deuda externa que habían caracterizado las décadas previas. En consecuencia, las reformas adoptadas priorizaron la estabilidad, la liberalización comercial y financiera, así como la disminución del intervencionismo del Estado en la economía. Los promotores de este nuevo modelo afirmaban que la estabilidad macroeconómica, junto con una apertura comercial y junto con un libre mercado, eran elementos necesarios y suficientes para, para retomar el crecimiento económico elevado y sostenido, así también, pues, para obtener un mayor bienestar para la población. En cuanto al equilibrio fiscal, entre 1990 y 2018, el déficit del sector público se ubicó entre 0.1 y menos 3.4% del PIB. En 2017 inicia un proceso de contracción del déficit, descendiendo de menos 2.6 a menos 1.1% del PIB, esto para ya 2018. La fragilidad fiscal del país pues está más condicionada por la insuficiente recaudación tributaria que por un excesivo nivel de gasto, es decir, la baja recaudación condiciona la capacidad de gasto del país, lo que le impide pues invertir en las magnitudes que la realidad nacional pues está demandando. En lo que concierne a la deuda pública, bueno, en la primera década del siglo XXI se mantuvo en niveles bajos. De hecho, presentó una tendencia descendente entre el 2000 y el 2007. Sin embargo, bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pues se incrementó peligrosamente, pasando de 5.8
a 10 billones de pesos entre 2012 y 2013, es decir, de 37.2% a 46.1% del PIB. Si bien los niveles de endeudamiento permanecen por debajo de máximos históricos, así como el promedio de endeudamiento de los países de la OCDE, de mantenerse esta tendencia a la alza, podrían presentarse problemas en los mercados internacionales de capital, aumentando las alarmas pues, sobre la capacidad de pago y el futuro del país, derivando en salidas abruptas y masivas de capital. Además de esto, pues el pago de intereses y el pago de capital por concepto de deuda pública, pues significa sacrificar inversiones en actividades económicas y sociales que son prioritarias para el país. Finalmente, uno de los mayores logros que se han tenido, pues han sido el del sector exportador. Entre 1990 y el 2017, las exportaciones del país en dólares corrientes aumentaron más de 15 veces. Este, eh, Especialmente extraordinaria ha sido la expansión de las exportaciones manufactureras, que en el mismo periodo aumentaron 26 veces. Las exportaciones totales y manufactureras se expandieron a una tasa media del 10% anual. Bueno, eso lo vemos aquí en esta gráfica, en esta diapositiva. Bueno, como parte de este éxito exportador, destaca el cambio en la composición de las exportaciones que realiza el país. Mientras que en los años previos a las reformas y el cambio estructural, el país exportaba principalmente petróleo, productos agrícolas y otros minerales. Esto era aproximadamente el 75% de sus exportaciones totales. Bueno, pues actualmente cerca del 90% de las exportaciones del país son manufacturas, mayoritariamente de media y alta tecnología. Si la estabilidad nominal y la apertura comercial son condiciones suficientes para que la economía mexicana crezca, pues sería de esperar que entre 1990 y 2018 el dinamismo en la actividad económica del país haya sido suficientemente alto para generar una mayor equidad y mejorar el bienestar de los mexicanos. Lamentablemente, la realidad se presenta muy distinta. El crecimiento de la economía en estos 28 años ha sido, cuando menos, insuficiente. Entre 1990 y 2018, el Producto Interno Bruto Real creció a una tasa media de 2.7% anual. Esto se traduce en un crecimiento medio del producto per cápita de 1% al año, con un amplio rezago respecto a las necesidades de una población pues, que está inmersa en un cambio profundo demográfico y que mantiene niveles de pobreza y desigualdad injustificables. Este insuficiente crecimiento de la economía mexicana se traduce pues en una limitada capacidad para generar los empleos que demanda la población, induciendo por un lado la migración de un importante número de mexicanos que buscan mejores oportunidades para ellos y para sus familias, o bien los que se quedan pues tienen que verse la necesidad de emplearse en actividades informales que son de escasa productividad, sin protección, sin prestaciones sociales y pues son altamente vulnerables. Dado que ninguna de estas opciones es una fuente inagotable, el crimen organizado
pues desafortunadamente se ha presentado como una alternativa externa que incluso puede verse legitimada a los ojos de quienes no tienen otra puerta de acceso al consumo. Entre 1993 y el 2018, la inversión total se ha mantenido prácticamente constante. En promedio, 20.5% del PIB. En cuanto a sus componentes, pues la inversión privada en 2018 representó la misma proporción del producto que en 1993, que fue de 17.4%. En tanto, la inversión pública disminuyó de 3.7% en 1993 a 3.1% del PIB en el 2018. En cuanto al ritmo de expansión, pues la inversión total creció 3% promedio anual de 1994 al 2018, perdón. Entonces, bueno, pues podemos concluir que aunque proporcionalmente la inversión privada es considerablemente mayor a la pública, pues bueno, esto se debe más a la disminución de la pública que al dinamismo de la privada. De hecho, la inversión privada no ha sido capaz de compensar ni cualitativa ni cuantitativamente la caída en la inversión pública. Una explicación a esto, pues es que la mayor parte de la inversión privada se dirige a reposición de inventarios o adquisición de empresas preexistentes y no a inversiones nuevas o a desarrollo de tecnologías, lo que afecta pues la capacidad de crecimiento de la economía mexicana. A esto le agregamos un problema, ¿no? Que es que enfrenta la inversión privada y es que tiene que ver con su financiamiento, a pesar de que el balance comercial, perdón, la balanza comercial en México es altamente rentable, el crédito se ha encarecido y se orienta principalmente hacia préstamos, al consumo y en mucho menor medida al financiamiento de actividades productivas, en particular de empresas nacientes. Esto, bueno, pues, sumado a esto, cuando un empresario emprendedor consigue un crédito bancario, lo consigue a tasas de interés muy altas y con unas comisiones excesivas. Entonces, pues la alternativa eh, ha sido que las empresas recurran con mayor frecuencia al financiamiento de proveedores, poniéndolas en franca desventaja frente a las grandes corporaciones que obtienen o que pueden obtener financiamiento en la banca institucional financiera o de manera internacional. Otro factor que también limita el crecimiento de la economía mexicana tiene su origen en la composición y concentración de las exportaciones. Como se señaló, pues estas crecieron de manera vertiginosa, pero sin embargo, el 76% de las exportaciones manufactureras del país son generadas por una sola rama industrial. Los productos metálicos, la maquinaria y equipo, que a su vez se concentra en dos subramas, que es para transportes y comunicaciones, estos son el 45% de la rama, y el equipo para aparatos electrónicos y eléctricos con el 28% de la rama. El 80% de nuestras ventas al exterior se dirigen a un solo mercado, que es Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esta situación condiciona de manera importante el dinamismo del sector y a su vez de la economía nacional, volviéndolos altamente dependientes del ciclo económico de nuestro vecino del norte. Adicionalmente, el auge exportador ha estado acompañado pues de una expansión aún mayor de las importaciones. El valor de los bienes importados de 1990 al 2017 incrementó 13 veces. Entonces, bueno, pues de modo que para satisfacer la demanda de las exportaciones, México ha tenido que elevar el contenido importado de las mismas, lo que ha derivado en la desarticulación
de las cadenas productivas domésticas y en esta progresiva separación del sector exportador del resto de la economía. Cuestión que ayuda a explicar de alguna manera por qué la productividad de este sector manufacturero nacional crece menos que la del sector exportador. Así, aunque México tiene un amplio superávit comercial con Estados Unidos, su déficit con el resto del mundo, particularmente China, con el resto de Asia, con la Unión Europea, pues es mayor, lo que se traduce en un creciente desequilibrio en la balanza comercial que en los últimos 3 años ha registrado un salario negativo superior a los 10.000 millones de dólares, que es más o menos poquito más del 1% del PIB. Bueno, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en julio del 2018, el 7% de la población ocupada afirmaba tener la necesidad y la disposición de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda. En tanto, el 56.5% de la población ocupada pues estaba en la informalidad. La, la precariedad del empleo y pues este nivel de salario derivan en elevados niveles de pobreza y pues ahí vemos una caída sistemática del nivel de ingresos de los hogares. A esta situación de pobreza, a esta situación de desigualdad, eh, pues se le suman otros riesgos sociales como son la corrupción, la explosión del crimen organizado, la violencia, la ausencia de Estado de Derecho y, bueno, falta de expectativas en amplios sectores de la población, particularmente pues en los jóvenes, son los más vulnerables, ¿no? Los resultados económicos y sociales que presentamos aquí pues dan cuenta de un país que a pesar de los esfuerzos realizados, pues cada vez es más desigual, es más pobre y con más violencia. Espero haya quedado clara la presentación. Muchas gracias.